estimados alumnos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En el video anterior hablamos de mezclas, su definición, la diferencia entre mezcla y compuesto, tipos de mezclas y métodos de separación. En este video vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho y aparte es muy importante porque viene en el examen de ingreso a licenciatura UNAM. Son preguntas muy comunes y son los modelos atómicos. Pero para empezar, ¿qué rayos es un átomo? Esta idea no es nueva, es bastante vieja. La propuso por primera vez un filósofo y matemático griego llamado Demócrito en el siglo V a.C. La verdad a mí me sorprende que alguien haya pensado esto para ese entonces. Él, Demócrito, lo que se imaginó fue lo siguiente. ¿Qué pasa si tienen un pedazo de madera y lo parten a la mitad? La nueva mitad lo vuelven a partir a la mitad y así sucesivamente. Él llegó a pensar, a concluir de que iban a tener, o se iba a tener, un pedacito de madera tan pequeñito que no lo iba a poder dividir. Y por eso lo nombró átomo, átome, sin corte. De ahí viene la palabra de átomo, de la raíz griega átome. Y esta idea prevaleció por mucho tiempo, que todo estaba hecho por pedacitos de la sustancia en cuestión, por ejemplo las rocas de piedritas, hasta que se propuso el primer modelo atómico que sentó las bases de la química moderna. Antes, quiero hacer un paréntesis porque es algo que me encanta mucho hacer. Sí, tenemos a Demócrito, que planteó esto, que la verdad para la época fue algo muy importante, pero tenemos a otro personaje griego que desde mi punto de vista también hizo algo impresionante. Eratóstenes. ¿Qué hizo Eratóstenes? También antes de Cristo, lo que hizo fue, con sombras y varas, medir la circunferencia de la Tierra. No solamente concluyó de que la Tierra es esférica, también fue capaz de medir su circunferencia con un error del 10%. Les dejo un link para que vean este video que se me hace interesante. Y aparte Carl Sagan, uno de mis científicos favoritos y divulgadores de la ciencia, Carl Sagan lo explica de manera genial. Entonces se los dejo en este video, ¿vale? Bien, continuamos. Bueno, también paréntesis, quiero hacer otro paréntesis. Se me hace increíble que teniendo tanta información haya mucha gente que sea antivacunas, para empezar, y crea que la Tierra es plana. Me dan ganas de agarrar las varas como las que utilizó Eratóstenes y instruirlos. Pero bueno, continuando. La idea de Demócrito estuvo vigente cerca de 2000 años, hasta que por ahí de 1808, en la primera década del siglo XIX, se propuso el primer modelo atómico. ¿Quién lo propuso? John Dalton. Paréntesis, chisme científico. Dalton sufría de daltonismo. Para los que no sepan qué es daltonismo, son las personas que no distinguen los colores. En el caso más grave no distinguen ninguno. ¿Queda claro? Y Dalton tenía esa condición junto con su hermano y fue la primera persona en reportarlo. Por eso se le llama daltonismo a esa condición de no ver colores. Pero bueno, fin del chisme científico. Entonces, en 1808, John Dalton propuso el primer modelo atómico, que, como ya les decía, sentó las bases de la química moderna. Y aunque realmente a él no le interesó la forma del átomo, se le conoce como esferas rígidas. Y sus postulados son muy importantes. Bien. ¿Qué nos dice el primer postulado? Guiño, guiño, esferas rígidas, aunque él no se interesó en su forma, solamente en las propiedades de los átomos. El primero dice que los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos e indivisibles. Hoy en día sabemos que sí se puede dividir el átomo, por eso están las reacciones nucleares, pero bueno, ese es tema para otro video. Ese es el primer postulado y es correcto. ¿Queda claro? Los elementos están formados por átomos. Pero hoy en día sabemos que se pueden dividir. El segundo postulado. Los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí.
Si nosotros comparamos un átomo, se me ocurre uno de hidrógeno de aquí en la Tierra con uno de hidrógeno que esté del otro lado de la galaxia, va a ser idéntico, mismas propiedades físicas y químicas. Pero si nosotros comparamos un átomo, por ejemplo, de hierro con un átomo de oxígeno, van a ser totalmente distintas. Es lo que dice el segundo postulado. Tienen átomos iguales, mismas propiedades físicas y químicas, átomos diferentes no lo son. Tercer postulado, que también es muy importante. Una reacción química implica la combinación, separación, reagrupamiento de átomos, pero no significa la creación o la destrucción de estos. Estamos hablando de la famosísima ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solamente Eso, transforma, muy bien. Y el postulado número 4, que también es muy importante porque ya se está definiendo lo que es un compuesto. Y lo leo. Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre dos de los elementos presentes siempre es un número entero o una fracción sencilla. Y es lo que ya habíamos hablado, que los compuestos es la unión de dos o más átomos o elementos distintos entre sí y en proporciones fijas. Siempre va a haber, en el caso del agua, que siempre lo tomo de ejemplo, 2 partes de hidrógeno por una de oxígeno. Y ahí lo vemos, una relación 2:1. Son números enteros que también pueden ser fracciones sencillas. Y gracias al postulado número 4 se entienden 2 leyes de una manera más sencilla. La primera de ellas, que ya se había postulado antes de Dalton, dice: ley de las proporciones definidas. Muestras diferentes de un mismo compuesto siempre contienen los mismos elementos y en la misma proporción de masa. En otras palabras, si nosotros tomamos 2 muestras de dióxido de carbono de lugares diferentes, por ejemplo de México y otra muestra de China, vamos a encontrar que las 2 muestras van a tener el mismo tipo de elementos, carbono y oxígeno. Y no importa el volumen de estas, siempre va a haber la misma proporción o porcentaje de oxígeno respecto al carbono. El CO2 siempre va a ser una parte de carbono por 2 de oxígeno. Ese porcentaje, esa relación siempre se respeta y esto nos lleva a concluir de que si el volumen o la relación entre los volúmenes o composiciones de los compuestos se respetan, esto quiere decir que también el número de átomos lo hace. Siempre van a ser 2 átomos de oxígeno por 1 de carbono. Siempre. O en el agua. Siempre van a ser 2 partes o 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Eso es la ley de las proporciones definidas. Ya está definido. Si los volúmenes se respetan o la proporción en los volúmenes del gas o de otra sustancia, ya sea líquida o sólida, se respetan, entonces el número de átomos que forman el compuesto también lo hace. Y la otra ley, la ley de las proporciones múltiples, que dice: si 2 elementos pueden combinarse para formar más de un compuesto, la masa de uno de los elementos que se combina con una masa fija del otro mantiene una relación de números enteros pequeños. En otras palabras más sencillas, 2 o más elementos en diferentes proporciones pueden generar más de un compuesto. Vamos a tomar el ejemplo del hidrógeno y el oxígeno. Si tenemos 2 partes de hidrógeno y 1 de oxígeno, vamos a formar el compuesto conocido como agua. Pero si tenemos 2 hidrógenos y 2 oxígenos, el H2O2, vamos a formar un compuesto totalmente diferente al agua. Es el peróxido de hidrógeno. Otro ejemplo. Tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos 3 pueden formar infinidad de compuestos porque pueden formar muchas proporciones o relaciones entre sí. Voy a poner 2 ejemplos sencillos. El metanol, que es CH3OH, y el etanol, que es CH3CH2OH. El primero, si una persona lo ingiere, puede morir. Y el segundo, el etanol,
Si él no ingiere, solamente se pone borracha. Entonces, esto es algo bien interesante y lo repito. Elementos en diferentes proporciones pueden formar más de un compuesto. Bien, este es el modelo de Dalton, que como les decía al principio, no se preocupó por la forma de los átomos, pero sí por sus características, que ya las mencioné. Tuvieron que pasar casi 100 años, un poquito menos, para que entre la última década del siglo XIX y los primeros años del siglo XX se propusiera el siguiente modelo atómico, que fue el de Thomson. Lo que hizo fue generar un rayo. Pero bueno, ¿cómo lo hizo para empezar? En un tubo le extrajo el aire, le colocó otro gas y al tubo en los extremos le puso electrodos. Aparte, el tubo tenía un recubrimiento de un material fluorescente y al tubo le hacía pasar, o a los electrodos, mejor dicho, les hacía pasar una corriente eléctrica y se generaba un rayo. Cuando le acercaba la parte negativa de un imán, el rayo se torcía, se sentía una repulsión. ¿Qué pueden decir de eso o deducir? Que el rayo debe de tener cargas negativas. ¿Por qué? Porque cargas iguales se repelen. Pero cuando ponía el lado positivo del imán, el rayo sentía una atracción. Entonces, cargas opuestas se atraen. Pueden concluir que el rayo está formado de partículas con cargas negativas y a Thomson se le atribuye el descubrimiento de los electrones. Y es cuando hace su modelo atómico. ¿Por qué se le llama el panqué de pasas? Bueno, antes, él concluyó que la materia es eléctricamente neutra, por lo tanto, así como hay cargas negativas, debe de haber cargas positivas, aunque todavía no se hablaba de protones. Y como vamos a ver más adelante, los electrones sí se pueden sacar de la materia, como él lo hizo con su rayo, y se puede jugar con estos electrones. Pueden haber ganancias o pérdidas, que es cuando aparecen los aniones o los cationes, y donde sí se equivocó, pero fue fundamental el descubrimiento de los electrones, es que él propuso que el átomo estaba formado por una nube de carga positiva donde estaban incrustados los electrones. Por eso a su modelo se le conoce como el panqué de pasas, o el pudín de pasas, como lo quieran decir, o nueces, no sé, su favorito. El marmoleado. Ah, sí, sí me gusta el panqué marmoleado. Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. En el siguiente video vamos a hablar de los modelos atómicos de Rutherford, de Bohr y de Schrödinger, que también son muy importantes. Si les gustó este video, no olviden darle like o suscribirse a mi canal y también activar la campanita para que sepan cuando subo un video. Entonces nos vemos en el siguiente, parte 2 de modelos atómicos.